¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. Un placer, ¿Me escuchas bien? excelente. Muy bien. Pues muchas gracias. Sí. Bien. Sí, yo te escucho bien. No, estoy tratando de sintonizar mis auriculares inalámbricos, pero no sé por qué no se sintonizan. Denisa. Nada, pero se escucha muy bien. No sé tú cómo me escuchas. No, no te escucho por acá, pero bueno, no importa. Eh, no puedo escuchar por acá, así que no sé si se me escucha el micrófono, Sí, pero se escucha sonido ambiente. Bueno, perfecto, no hay problema. se escucha muy bien. Bueno, Mm, pues voy a presentarte antes que nada, bueno, darte las gracias y un quiero placer. presentarte para todos los que me están siguiendo, que sepan un poco, bueno, quien no te conozca, que yo siempre digo que es un poco difícil. Pero bueno, Daniel Gambarte es nacido en Salta, en Argentina, es director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Daniel es un referente mundial porque es autor y creador original de los eventos de descodificaciones en vivo. Es profesor e instructor internacional de los seminarios de formación en descodificación biológica de los síntomas y dolencias. Además, divulgador de la ciencia y precursor de la biogenología y la descodificación biológica en América. Actualmente llevo a cabo los seminarios de formación oficial en distintos países, formando terapeutas y profesionales en descodificación biológica. Y hoy vuelve amablemente a compartir su tiempo y experiencia con nosotros para comentar sobre un tema que nos apasiona, que es la descodificación biológica. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes y con placer aquí a disposición. Gracias. Y te iba a preguntar, bueno, ya sabemos que lo que programa una enfermedad son los shocks emocionales, son instantes. Pero tú, ¿cómo lo describes? No, en verdad no es, digamos, las emociones no son eh, lo único que generan las enfermedades. Nosotros podemos enfermarnos emocionalmente y es evidente que hay un gran porcentaje de personas que se enferman en forma constante, no precisamente a través de las emociones, porque no hay un lazo, es decir, la emoción es la puerta de entrada, ¿no? Emoción significa energía en movimiento. Esa energía en movimiento da paso a nuestro lenguaje, que es, digamos, la vibración que ingresa después de todo a nuestras células. Y eso lo abre exactamente esas puertas, las mismas emociones. Y es por eso que muchas veces nos enfermamos a través de las emociones, pero no son las emociones en sí mismas, según mi experiencia, que nos enferman, sino que es, una vez más, la palabra, el lenguaje, aquellas cosas que hubiésemos querido decir en su momento. Cuando me refiero al lenguaje, no me refiero únicamente a nuestro lenguaje hablado, sino también, es decir, a nuestro lenguaje corporal, a aquellos movimientos, gestos eh, que hacemos en forma constante, inconscientemente. Eh, a veces es de fácil lectura los gestos inconscientes, sobre todo para aquellas personas que están muy bien adiestradas inconscientemente como para interpretar y saber leer estos gestos que nos dicen o es como un mapa de ruta que nos guían muy inteligentemente para saber qué puede estar sintiendo la persona cuando dice cosas, sobre todo cuando en una consulta, por ejemplo, cuando en una sesión de descodificación, eh, las personas comienzan a decir cosas, a hablar sobre sus vidas, muchas veces en gran porcentaje su inconsciente habla a través de su cuerpo. Entonces ahí tenemos un tipo de lenguaje. Tenemos el lenguaje hablado, tenemos el lenguaje simbólico, el lenguaje corporal, hay muchas formas de lenguaje, pero es evidente que si hablamos de enfermedades, nos enfermamos, sí, a través de las emociones, pero no es, digamos, eh, eh, no es la única forma en la que se enferma el ser humano. Nosotros podemos enfermarnos por hacer un estrés físico. Se habla mucho del tema de las emociones, pero hay, digamos, en ese sentido, muy escaso conocimientos, sobre todo para la gente que quiere hacer estos cursos
o estos seminarios de descodificación biológica pasan mucho por alto el tema del estrés físico que hacemos. Entonces no es que nos enfermamos únicamente por las emociones, no, Sí, son nos varios enfermamos porque factores. exacto, hacemos un estrés físico y podemos hacer un estrés psíquico también. Entonces, físico porque es evidente que si yo salgo a correr 5 kilómetros y no estoy preparado para, para, para correr, porque hace mucho tiempo que no corro o que no voy a hacer ejercicios, es evidente que puedo llegar a provocar un estrés físico. Y claro, es evidente que después voy a reparar y voy a estar enfermo. Solo porque hice algo inhabitual, mi cerebro no está preparado para adaptar ese tipo de... Sí lo está en el sentido de que da respuestas implacables para ese tipo de estrés innecesario que hacemos muchas veces cuando hacemos un estrés físico. Porque sería una fase de reparación en un estrés Claro. físico. Exactamente. El ser humano vive reparando en forma constante el estrés cotidiano de la supervivencia que hacemos todos los días. A veces nos sentimos agotados nos sentimos contracturados muscularmente por el tipo de estrés que hacemos durante el día. A veces es muy común llegar a la noche, por ejemplo, y sentirse contracturado la espalda, sobre todo el cuello. Y- pero no es por una mala posición. A veces le echamos la culpa a eso. Y yo siempre lo que cuento siempre lo comparto a través de mis experiencias, ¿no? No porque uno lo haya leído, sino que las experiencias a uno le llevan a determinar o a confirmar, este, digamos, ciertas situaciones que evidentemente tienen que ver con el estrés emocional que hacemos durante el día, por lo cual nos podemos contracturar y podemos inclusive sentir que los dolores de cabeza muchas veces los relacionamos con las contracturas y a veces no tienen que ver con las contracturas del cuello o los dolores de cabeza, sino que va acompañado. Si el estrés no solamente es de impotencia por sentir que uno no va a llegar a hacer las cosas en el día, ahí es cuando sentimos las contracturas musculares porque todo lo que tiene que ver con los músculos se relaciona con el sentirse impotente en sentir que uno no puede hacer o que no va a poder hacer. La palabra hacer, se relaciona directamente con los músculos, por eso cuando ciertas personas sufren porque sienten que no pueden hacer o que no van a llegar a hacer las cosas en el día, generalmente cuando sienten que ya la hicieron, ahí es cuando reparan, porque se solucionó de alguna manera ese conflicto, llegamos a la noche y entonces aparecen las contracturas que serían en este caso la fase reparativa, ¿no? El cerebro lo que hace es contracturar los músculos exprofesos para que realmente se puedan nutrir nuestras células y de esa forma es, digamos, la forma que encuentra nuestro cerebro de poder adaptarnos a ese tipo de estrés cotidiano que hacemos. Entonces, a veces puede doler la cabeza, pero no por la contractura en sí misma, sino porque hay una relación, hay una combinación, hay una conjugación de esa impotencia con una desvalorización intelectual. Entonces ahí sí podemos tener dolores de cabeza, ¿no? Como ciertas personas que por ahí tienen dolores de cabeza y le duelen los ojos. Hay personas que les duele mucho la cabeza y no les duelen los ojos. El tema de los ojos no es que el dolor de cabeza provoca dolores en los ojos. Evidentemente hay muchas personas que les duele la cabeza y no sienten dolor en los ojos. Eso es porque también hay una combinación y una conjugación. Es decir, vamos a suponer si una persona está en internet haciendo un estrés en la computadora y de pronto estuvo todo el día con la luz prendida de la computadora, es evidente que el cerebro va a asociar esa luz como algo peligroso y es por eso que la luz va a estar seguramente asociada a la desvalorización intelectual. Y es por eso que aparece que la luz nos molesta mucho porque fue exactamente como hemos vivido el conflicto, ¿no? Claro, sí. Y en esta misma relación, biológicamente, la fase de reparación de una enfermedad sería lo mismo, ¿no? Una enfermedad de cualquier tipo, me refiero. Exactamente, si yo hago un estrés físico y me sale una ampolla en el dedo, esa ampolla es una tienda de campaña que inteligentemente crea nuestro propio cerebro para poder reparar esas células que acaban de desaparecer, sea porque me he quemado el dedo o por una cuestión emocional también. Pueden salir ampollas por cuestiones emocionales. Pero si no son emocionales, puede ser
que haya un estrés físico. Si yo me quemo el dedo físicamente, seguramente va a salir una ampolla inmediatamente. Eso lo va a enviar nuestro propio cerebro y va a ser una tienda de campaña donde dentro de esa ampolla hay sustancias nutritivas que se encarga de restituir los tejidos que se modificaron celularmente por la quemazón. Y es entonces que ese es un proceso que uno debiera de respetar. Si yo creo que la ampolla es mala, insensata, y si me han dicho que tengo que reventarme la ampolla porque de esa manera voy a evitar la enfermedad, pues entonces va a haber un plan B. Ese se me va a arder muchísimo el dedo seguramente y se me va a enrojecer. Ese va a ser el plan B que utiliza nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque no he respetado el plan A. El plan A es que debo de respetar el proceso. ¿Hay una inflamación? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Por qué duele? Porque el dolor tiene un sentido biológico de supervivencia. ¿El dolor para qué sirve? Una de las razones es para la inmovilidad. Por lo tanto, mi cerebro me da todas las señales con el síntoma. Me dice que no tengo que moverme, que no tengo que apoyar el dedo, así como me puede salir una ampolla en el talón del pie, me está diciendo que no debo de apoyar por un buen tiempo el talón sobre el piso. Evidentemente esa es la respuesta de adaptación que da nuestro cerebro. Después podemos encontrar cuáles son los conflictos, sí, digamos, psicológicos, simbólicos, imaginarios, virtuales, y vamos a ver que hay una relación directa. Pero sí, claro, sí, la ampolla es, digamos, una enfermedad, podríamos decir, y que cumple un proceso. Comienza el proceso y termina el proceso, pero si dentro de ese proceso interfiero con mis creencias, mis miedos, y seguramente esa ampolla va a seguir innecesariamente un proceso de tiempo que no se necesita para reparar, porque se puede reparar en poco tiempo, pero a veces extendemos el proceso de reparación por nuestros conflictos, por el miedo a la enfermedad y por todo lo que ya sabemos. Sí. Lo que pasa es que, claro, eso ha aplicado, que pregunta mucha gente, cuando te preguntan en los seminarios o en las descodificaciones, y eso en relación a algo un poquito como más grave, ¿no? Cuando te habla alguien de un cáncer de pecho, como que estoy en una fase de reparación, como que ahora que estoy mejor, ¿no? Tú lo explicas eso estupendamente. Es que el problema está precisamente en el ejemplo que di recién. El problema está en nuestras creencias. Si yo creo que el cáncer es grave, pues así lo va a gestionar nuestro subconsciente, teniendo en cuenta que para él lo que nosotros creemos y sentimos es. Entonces, él siempre nos va a dar la razón en nuestras emociones. Si creemos que es malo, si creemos que el cáncer es malo, pues entonces nuestro subconsciente seguramente preparará todas las condiciones por lo que creemos. Entonces nos va a invitar a vivir aquellas cosas que sentimos y que creemos, porque hay un sentido de resolverlas. Entonces, claro que se puede tornar grave, pero no por el cáncer en sí mismo. Alguna persona puede decir o puede estar escuchándome y puede pensar, como si yo tuve un pariente que se murió de cáncer, a mí no me la van a venir a contar. Pero ¿qué es lo que observamos de ese proceso dramático muchas veces? El miedo quizás que tuvo la persona a la enfermedad, o probablemente, en el mejor de los casos, hay personas que por ahí ni se enteran que tienen un cáncer y sin embargo perciben el ambiente dramático de la familia y pueden agotarse también vitalmente, porque la clave está en el agotamiento psíquico y o físico, que es exactamente lo mismo, que termina agotando a cualquier persona que cree que el cáncer es malo, cuando está demostrado que el cáncer, digamos, demostrado desde esta ciencia-arte, por supuesto, de la descodificación biológica de los síntomas y dolencias, no desde la medicina científica oficial, porque sabemos que gran parte, todo lo que la medicina no puede curar, corta. Entonces, teniendo en cuenta estas experiencias de la descodificación biológica, vemos que evidentemente hay un cuadro conflictual de estrés que cada persona tiene y que cuando cree que padece una enfermedad, cuando siente que es algo que no tiene solución y que no hay vuelta atrás, porque tiene que reunirse esos requisitos para ciertas personas que van a vivir el conflicto de las inflamaciones, o los dolores, o los estados febriles, la angustia, la depresión, todo por creer que hay algo que dentro de nuestro cuerpo que está progresando, cuando en realidad lo que progresa o lo único que puede progresar es el estrés.
eso lleva a una persona en poco tiempo probablemente a agotarse vitalmente y morir, pero no por el cáncer en sí mismo. De hecho, hay muchas personas con cáncer o que han tenido cáncer que no lo han vivido tan dramáticamente y sí, sí, se han hecho los tratamientos. Obviamente nosotros siempre decimos que si una persona se hace los tratamientos y está en acuerdo con eso, que lo haga, por supuesto, porque hay que ver si cualquier tratamiento siempre es bueno, más allá de tomar conciencia y descodificar. Siempre lo decimos en los seminarios, inclusive, y obviamente en las conferencias y en cualquier lugar, la persona que está haciendo su tratamiento químico, que lo siga haciendo, salvo que decida no hacerlo. Nosotros no le decimos qué es lo que tiene que hacer, si hace o no hace el tratamiento, simplemente le damos las herramientas para que con esa información la persona pueda actuar, o simplemente tomar conciencia que ya lleva implícita la acción en sí misma, esta toma de conciencia. Muchas veces pasa que cuando una persona toma conciencia de que esa enfermedad tiene un sentido biológico y encuentra una respuesta para eso y lo siente internamente y le resuena, el conflicto de diagnóstico, ese que le tenía mal traer y que le daba mucho miedo, por lo cual lo agotaba, pasa a un segundo plano. Entonces, la persona hace una remisión espontánea de su enfermedad, porque se va el miedo, simplemente porque se va el miedo. ¿No? Sale un quiste de ovario, un quiste en la mama, y si uno se desespera, va a vivir aquellos conflictos de diagnóstico que pueden provocar incluso un proceso canceroso en el cuerpo, pero eso va a ser por el estrés, no porque el cáncer sea un proceso anárquico, como muchos creen. Sí, es más un conflicto de diagnóstico, en este caso, ¿no? Claro, claro, porque el conflicto de diagnóstico, que es cuando una persona, por ejemplo, va a un lugar, a un médico o médica y le dicen, señor, usted tiene algo grave, eh, le queda poco tiempo de vida, obviamente que es una condena a nivel subconsciente. Si el subconsciente toma esa información, va a preparar las condiciones para eso. Imagínate una persona que de pronto va a una consulta y el médico le dice, le quedan 6 meses de vida. Imagínate cuando esa persona está llegando prácticamente al sexto mes. La, la progresión de ese estrés va a ser una profecía autocumplida, Totalmente. porque va a llegar el sexto mes y va a estar agotado psíquicamente, por ende físicamente, porque no hay diferencias para nuestro cerebro, que no puede distinguir lo real de lo imaginario. Esa persona va a agotarse y va a morir probablemente no porque haya tenido que morir, sino porque nuestro subconsciente funciona de esa manera, ¿no? Sí. De hecho, hay pruebas incluso de autopsia que se han hecho por muerte de diagnóstico, de gente que se le ha dicho que tiene algo terminal y luego no era, y se ha muerto por Bueno, sí, agotamiento. exactamente, exactamente, tenés razón. Hay muchas personas que reciben un diagnóstico equivocado y en base a eso aparecen los síntomas correspondientes a ese progreso de estrés que hace la persona. Eso ha pasado mucho con el HIV. Muchas personas estaban por alguna razón con su sistema inmune debilitado y bueno, y los valores en sangre no dieron correctos y, y se ha, y se ha creído que hay un virus dentro del cuerpo que es una bomba de tiempo. Imagínate que eso provoca una amenaza en el territorio en términos biológicos. Una persona que siente una amenaza en el territorio arcaico ulcera inmediatamente sus mucosas bronquiales y, y ahí obviamente aparecen los síntomas de la tos, muy característicos de los diagnósticos de HIV. Después aparecen 39 síntomas aproximadamente que corresponden al conflicto diagnóstico precisamente. Fíjate que esa persona cuando fue a hacerse ese análisis, el test de ELISA, por ejemplo, si bien se encontraba con su sistema inmune debilitado, que eso puede ocurrir por millones de razones, uno puede debilitar su sistema inmune. Imagínate que le dicen que tiene un virus, que uno no puede hacer nada con eso que tiene dentro del cuerpo, entonces es un conflicto que no tiene solución para la persona. Se siente amenazada constantemente, siente que no puede expulsar esa bomba de tiempo que tiene dentro del cuerpo, entonces sufre una amenaza en el territorio, ulceras sus mucosas bronquiales y después aparece mucha tos. Eso es cuando ya se relaja la persona y aparecen las manchas,
en la piel, que pueden ser rosadas o pueden ser marrones, eso es de acuerdo a cómo se viva el conflicto de separación. Imagínate una persona que de pronto le dicen que no pueden o que tiene prohibido acercarse a sus familiares y no puede estar en contacto con nadie. Bueno, esa persona va a vivir un conflicto biológico muy conocido en la biología, que es el conflicto de pérdida de contacto, separación. La persona se siente incluso separada de sí misma. Por lo tanto, en esa fase de estrés hay modificaciones celulares en su piel y después cuando se va relajando aparecen manchas rosadas. Las manchas rosadas corresponden a reparaciones que hace el cerebro después que pasó la tormenta. Rosadas porque se relacionan con la sangre, con la familia. Eso es lo que tiene el subconsciente, ¿no? Que simbólicamente hasta le da un color a las manchas. Y después las manchas marrones que ya tienen que ver con el conflicto de separación con la sociedad más que nada, ¿no? La falta de abrazo, el contacto, todo lo que sufre una persona cuando es diagnosticada o cuando era diagnosticada con HIV. Y lo mismo pasó con el coronavirus, lo mismo pasó y sigue pasando con todos los llamadores que van a seguir tirando de aquí a un tiempo para poder realmente, bueno, ya lo sabemos, Sí, eh, dominar y controlar los negocios de las farmacéuticas y todo lo que ya la gente sabe. sí, sí, es así. Es así. Daniel, te voy a interrumpir un momento porque me están preguntando y quiero deciros que, para lo que me estáis preguntando, si dónde podemos seguir a Daniel, dónde podemos ver a Daniel. Daniel, el día 15 de septiembre, que es jueves, va a dar que es una conferencia con descodificaciones en vivo en Buenos Aires, en el Teatro Regina. Y también tiene una formación del 24 al 27, que será presencial en Buenos Aires y online. Y os voy a dejar los datos cuando termine debajo del vídeo, porque los que llaméis de mi parte os hace un descuento. ¿Sí? Y amorosa, gracias. Así que para todos los que tenéis la ventaja, la suerte, las ganas de formaros con Daniel del 24 al 27, vais a tener la oportunidad, el 24 al 27 de septiembre. ¿Eh? Él porque está en Argentina, pero tiene también la forma presencial y tiene online. Y Bueno, bueno, esa es a las personas, discúlpame que te interrumpa, a las personas que estén escuchando en este momento la entrevista, le vamos a proponer si se anotan al seminario, le vamos a dar un regalito, le vamos a proponer un 30% de descuento, si estás de acuerdo, un 30% de descuento para aquellas personas que vengan de parte de este programa de Olga Torrado. Los que vengan de parte de Olga y digan y escuché el programa de Instagram de parte de Olga, el instituto le hace un 30% de descuento para que se puedan anotar. ¿Eh? ¿Qué les parece? vamos, ahora sí que no hay excusa para hacer una formación. Vamos, hacer algunas, dos y todas las que pudiera. En eso estamos. Seguro. Claro, claro. Ahora es el momento. Vamos, este año va a ser el momento de formarse, que cada vez hay más información. Tenéis a Daniel otra vez en activo, siempre haciendo las descodificaciones. Qué más se puede pedir? Daniel, Bueno, muchas gracias. otra cosa más. Entonces, ¿tú crees que, siguiendo en el tema, que cuando uno muere puede ser por agotamiento y por distracción? Pero lo de distracción, ¿a qué te refieres? Distracción en el sentido de ocupar prácticamente el 99,9% de nuestra mente en esa cosa que nos da miedo. Vamos a suponer que de pronto una persona va a un profesional de la salud y de pronto recibe una mala noticia, entre comillas. Esa persona se va de ese consultorio muy acongojada, angustiada, y pero sobre todo en shock. Cuando se produce el shock, eh, no estamos atentos o no tenemos nuestra mente despejada. Vamos cruzando la calle y no estamos atentos, digamos, porque no estamos atentos a nuestro entorno, eso quiero decir. Pues naturalmente lo estamos, vamos cruzando la calle y naturalmente estamos siempre atentos a nuestro ambiente, a nuestro entorno, escuchamos las bocinas de los carros, de los autos, tenemos, digamos, un dominio y un control de nuestro ambiente y sobrevivimos y tenemos reflejos,
y nos manejamos muy bien y excelentemente, pero ¿qué pasa cuando estamos en shock? De pronto voy caminando por la vereda y me doy cuenta que perdí la billetera con los documentos. Y de pronto la documentación es muy importante, sé que me va a costar recuperarla, eh, y de pronto estoy en shock. Entonces justo me encuentro con un amigo y yo me acabo de perder la billetera con todos los documentos. Entonces, ¿cómo será esa situación? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, vos ahí te cuenta, empieza a contarte historias de cómo está, de su familia, de su trabajo, y uno le está respondiendo, le está diciendo, sí, claro, pero uno no está pensando en eso, uno tiene la mente ocupada en ese acontecimiento inesperado. En esa situación, si el conflicto es, digamos, demasiado intenso, yo puse un ejemplo, digamos, no tan grave, ¿no? Pero imagínate si de pronto le dicen a una persona que se va a morir de aquí a poco tiempo. Esa persona no tiene ocupada la mente en su ambiente y en su entorno porque está en shock. Todo es cine mudo, Olga, todo es cine mudo. La persona que te habla en la calle, llegas a tu casa y en tu familia te hablan, te saludan, pero es cine mudo. De momento que el profesional de la salud te dice, usted le queda poco tiempo de vida, usted tiene un cáncer, ya lo que sigue hablando ese profesional de la salud es cine mudo también. No lo escuchamos, porque estamos en shock. Ese es el shock emocional. Y podemos estar mucho tiempo en esa sensación de shock. Hasta incluso nuestra fisonomía este, cambia, hace un cambio radical, porque ya no somos los mismos. Ya no nos reímos, no nos causa gracia las cosas, no prestamos atención a ver una película o a una conversación, estamos en shock durante mucho tiempo, muchos meses podría ser. Nos vamos poniendo duros, rígidos, nuestro rostro se va transformando en algo así como un robot, porque no salimos nunca del shock. Ahora, cuando recibimos una información que nos libera, conocimiento que nos resuena interiormente, ingresa un dato preciso a nuestro cerebro y el cerebro invierte esa orden. Empieza el alivio, pasa la tormenta, vuelve la tranquilidad, eh, ya se terminan los días de insomnio, ya voy durmiendo en forma natural, se despierta el apetito, las manos ya no están frías, las manos ya empiezan a estar más calientes, empieza a haber mucho sueño, mucha fatiga, mucho cansancio, aplastamiento, puede durar mucho tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses probablemente de sentir mucho sueño, dolores, por supuesto, en el cuerpo, en el órgano del conflicto, también en el caso que sea un diagnóstico de cáncer. Aparece un periodo de reparaciones y aparecen en forma espontánea 5 etapas del duelo, en donde la persona va conectándose nuevamente a la vida, se conecta la persona a la vida. Esa es la fase de reparación que muchas veces es mal interpretada por la medicina científica oficial. Entonces, si uno tiene estos conocimientos, si uno empieza a conocerse a uno mismo, pero desde nuestros síntomas, es un camino mucho más directo para el autoconocimiento. Siempre. Sí, y te habrá pasado también 1000 veces, porque si me pasa a mí en consulta y en taller, a ti te habrá pasado 10.000 millones de veces, que cuando terminas de a lo mejor de hacer un trabajo, llega la pregunta siempre de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago después de tomar conciencia? Y eso ¿No? pasa porque digo yo que hay un programita, es el programita de llevarnos el trabajo a casa. No podemos no dejar de llevarnos algo que hacer para hacer una tarea, porque así nos han enseñado de chiquitos en la infancia. Íbamos a la escuela, llegamos a nuestra casa y teníamos que ponernos a hacer las tareas. Eso pasa también con la psicología tradicional. No con toda la psicología, siempre lo aclaro porque por ahí hay personas que lo malinterpretan. Hablo de la psicología tradicional, ¿no? Por ahí también siempre nos mandan a hacer un trabajito. Y es por eso que muchas personas cuando incluso vienen al seminario, cuando dicen, bueno, ¿y ahora qué tengo que trabajar?
es que no hay que trabajar. Es la toma de conciencia no requiere de uno ponerse a trabajar, lo que sí requiere de poner atención, prestar atención a partir de ahora, porque seguramente que antes no prestábamos atención a ciertas cosas y ahora con una conciencia más limpia sí. Eso nos pasa a todos. Antes no prestábamos atención a ciertas cosas, ahora sí. Ahora notamos que hay más sincronicidad en la vida de uno cuando antes no la observábamos, pero siempre la hubo, ¿no? Somos seres más conscientes, más despiertos, empezamos a observar cosas que siempre han pasado frente a nuestra vida, pero por alguna razón nunca la hemos observado, porque no hemos estado atentos. Y una de las cosas más importantes para que las cosas se den en la vida de cada uno es la atención sobre todas las cosas, que es muy difícil en estos tiempos prestar atención. Es un gran flagelo de las nuevas generaciones que, gracias a los dispositivos, digo yo, ¿no? Que han reemplazado nuestro cerebro, razón por la cual aparece la pérdida de la memoria, que no es pérdida de memoria, sino que es bloqueo de la memoria. Eso le pasa a la gente joven también. Mucha gente joven dice, no recuerdan las cosas porque han depositado absolutamente toda la autoridad en el dispositivo que pasa a ser un cerebrito. Entonces nuestro cerebro dice, bueno, yo dejo de trabajar, hagan las cosas ustedes, se ve que están haciendo el trabajo por mí, dice nuestro cerebro, y es por eso que nos deja ahí por un tiempo que el dispositivo haga todo. Entonces llega un momento que hay distracciones, este, y es por la falta de atención. Entonces, la atención es una de las cosas primordiales en una experiencia para poder avanzar en la vida, ser abundante, encontrar la finalidad concreta para uno en la vida. La intención es otra de las energías que mueve. La atención, la intención y sobre todas las cosas, la acción, ¿no? Pasar a la acción, que a veces es muy difícil, porque claro, nos cuesta muchas veces hacer algo que no haríamos. Y fíjate que ahí está la clave de nuestro subconsciente, ¿no? Cuando hacemos algo que no haríamos y mientras más difícil mejor, damos un salto al vacío con los ojos vendados y ahí es cuando encontramos rápidamente resultados. Pero ¿quién se anima a dar un salto al vacío con los ojos vendados, a hacer algo que uno no haría por los vínculos que tenemos con los demás? Esos vínculos que pueden ser tóxicos o no, pero son vínculos de la supervivencia, ¿no? Cosas que, esas ataduras que tenemos, ¿no? Emocionales, con el tiempo de nuestros ancestros también. Entonces nos cuesta romper ese molde. Y, y claro, cuando rompemos el molde aparece una nueva dimensión del ser, aparece una nueva dimensión de uno mismo que uno no conocía. Y ahí es cuando nos sorprendemos y decimos, wow, eh, yo no sabía que tenía este potencial, no me imaginé que tenía este potencial, esta cosa para dar, para entregar. Y ahí es cuando empezamos a ver la luz, empezamos a ser seres más conscientes. Sí, cierto. Y después de tomar conciencia de todo esto, las reacciones biológicas más comunes, porque hay quienes Eso tienen depende, reacciones. claro, porque eso depende de cómo cada persona ha vivido esas transformaciones o esos acontecimientos o esos conflictos. En definitiva, los síntomas y o enfermedades que van a aparecer en términos biológicos nos va a decir cómo esa persona ha vivido esa transformación, porque pueden aparecer reparaciones. Pero fíjate que no todas las personas sufren, por decir así, esas reparaciones ante una toma de conciencia, porque cada persona tiene, digamos, en el haber de sus experiencias un trayecto evolutivo. Cada uno de nosotros tenemos, digamos, experiencias pasadas. Entonces, muchas veces nuestro cerebro, a nivel subconsciente, no requiere de inflamaciones, dolores, incomodidades, que son curaciones, por supuesto, pero que incomodan, ¿no? A veces esa persona ya hizo la tarea. Entonces, muchas veces la biología nos sorprende, ¿no? Y a veces aparecen esas remisiones espontáneas o simplemente nos sorprendemos porque ciertas personas deberían estar reparando, pero sin embargo no. Sin embargo, por alguna razón, la biología decide que no es necesario que esa persona pase por ese periodo de reparaciones. Otras personas sí, otras personas no.
Eso es de acuerdo a la conciencia de cada uno. Cierto. Y en todo esto de la descodificación biológica y demás, desde tu experiencia, ¿qué condiciona el miedo? Este miedo a todo, este miedo que se trata de inculcar, que sea los virus, que sea al contagio, que sea... Bueno, el ser humano tiene 4 formas de reaccionar ante el peligro, ¿no? Teniendo en cuenta nuestra base biológica, tenemos 4 formas de reaccionar ante el peligro que nos propone la madre naturaleza: ataque, huida, inmovilización y sometimiento. No todas las personas van a atacar, no todas las personas se van a someter, no todas las personas se van a paralizar, no todas las personas van a huir. Es decir, que eso sí sé que es innato, por supuesto, pero hay miedos que son eh, constructivos, eh, se construyen socialmente y afectan a nuestro inconsciente colectivo. Eh, y eso tiene que ver con la comunicación y con la información. Hay una forma de instalar en la psiquis de las personas el miedo, que cumple una función para otros, que quieren, de alguna manera, crear nuestra propia realidad. Personas que pueden estar detrás de los gobiernos tranquilamente, que quieren crearnos nuestra realidad, cuando nosotros mismos somos, digamos, constructores de nuestra propia realidad, creamos nuestra propia realidad en base a nuestras creencias, nuestras convicciones, y, pero evidentemente hay una matrix que quiere crearnos una realidad. Entonces, si prestamos atención a eso, es porque ya somos más conscientes, es porque ya estamos viendo desde otro punto de vista lo que pasa. El miedo, cuando se expande a nivel subconsciente, genera síntomas sociales, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un inconsciente individual, un inconsciente familiar, un inconsciente social metafórico, podríamos decir, un inconsciente colectivo, lo describía Carl Jung, y hasta incluso un inconsciente cósmico, podríamos decir, ¿no? Como que siempre esas limitaciones que tenemos, hasta ahí podemos llegar. Entonces, eh, la información es información. Eh, Hay que ver cómo se gestiona, cómo se administra la información de acuerdo a las experiencias que uno haya experimentado, haya vivido en la vida. Uno va a estar más o menos despierto ante ciertos acontecimientos que suceden hoy por hoy en la humanidad y que tienen un sentido, por supuesto, que es realmente para mí el control y el dominio sobre todas las comunidades, que no es de ahora, por supuesto, porque eso viene ya desde la época. Esa- Todavía el día de hoy seguimos rindiendo tributo al señor feudal, seguimos pagando impuestos. No estoy diciendo que no hay que pagar impuestos. Si fuera por mí, obviamente haría que nadie pague impuestos. Me parece algo muy perverso, ¿no? Creo que todo se puede. Hay diferentes formas de sistemas en que la humanidad puede realmente andar o que realmente podemos hacer ese cambio radical de este sistema perverso que hoy vivimos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Adaptarnos. Entonces, nos vamos adaptando, vamos observando, en la medida que podamos ayudar a los demás, en la medida que pidan ayuda, podemos dar esta información, este conocimiento, podemos dar información y conocimiento como para que la duda deje de existir con respecto al tema de los contagios, también, eso es un tema muy polémico en estos tiempos, este, porque obviamente se ha instalado en la psiquis a nivel mundial una cosa totalmente disparatada, que no es de ahora, por supuesto. Entonces, claro que podemos atesorar a ese miedo, comprenderlo, pero sabiendo que hay una información incorrecta, tratando de detectar a dónde está esa información. Hay muchas personas que obviamente quizás no quieran buscar esa verdad porque quizás no sea conveniente o no sea funcional para sus vidas. Pero aquellas personas, porque hay muchas personas que dicen, yo no me voy a poner a investigar si es cierto o no, bla, bla, bla. Pero porque también hay una forma de que todo sea funcional, hay una forma también de distraerse con ciertas cosas que proponen los medios de comunicación. Eso pasa cuando uno está
poco quizás vacío en la vida, en el sentido de que uno está poniendo demasiada energía en eso que acabo de decir, ¿no? Depositar la autoridad en aquellos que quieren crear nuestra propia realidad. Bueno, el tema está en tomar conciencia y no depositar más la autoridad en esa Matrix que nos quiere crear esa realidad. ¿Cómo hacemos? Salir de la Matrix es muy difícil porque estamos viviendo en un mundo de supervivencia. No vamos a poder. Pero sí podemos adaptarnos de una manera y podemos transformarlo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Si yo creo en la revolución, por supuesto que si las cosas se dan por algo, se dan en el mundo. Sí creo en los locos, yo que he visto muchos locos en el mundo y gracias a esos locos la humanidad pudo dar un salto en la evolución. O sea que los locos son necesarios y funcionales, así como las enfermedades, así como todos los que nos podamos imaginar. Los niños Down, los niños con malformaciones cuando nacen, las constelaciones cerebrales, las cuestiones psíquicas, todo tiene un sentido y cuando lo descubrimos, nos vamos relajando y vamos encontrando cada vez más paz. Sí, es cierto. A mí que me preocupa mucho lo del tema de los niños y demás, tú que tienes infinitamente más experiencia, ¿cómo crees que biológicamente le va a repercutir? O sea, ¿qué programantes pueden aparecer más común que te parezca en los niños que han vivido toda esta situación, este encierro, este... Eh, es como todo, los niños de hoy también existieron en el pasado. Eh, Hay una diferencia en que antes no habían tantos dispositivos. Los niños de hoy pueden contar probablemente con un catalizador que puede ser exactamente la información. Eh, Quiere decir que hay una forma de que todo esto, o estos, digamos, miedos ilusorios y provocados por esta matriz, como decimos, eh, hay, digamos, de alguna manera en estos niños de hoy una forma de ver esto que ha pasado desde otro punto de vista. Eh, no es la primera vez que algo afecta a los niños, siempre ha ocurrido en la humanidad. No nos olvidemos de las guerras, las catástrofes. Eh, Siempre tenemos ciclos que se van repitiendo, con la diferencia de que ahora hay más tecnología, pero las emociones son las mismas. Pueden ser emociones un poco más intelectualizadas o sofisticadas, pero siempre los miedos, sean de los niños, de los adultos, se van a encasillar siempre en las mismas realidades biológicas: alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo, valorización, comunicación, identidad y pertenencia. No, estamos inscriptos biológicamente y cualquier tipo de emoción, miedo, estrés que hagamos, siempre se van a encasillar en esas realidades, entonces no podemos escapar a la biología. Entonces, más allá que pase el tiempo, biológicamente nada ha cambiado. Lo que cambian son, incluso las emociones tampoco, lo que cambia son eh, las formas de organización en el territorio, la, cambian, digamos, cuestiones de la comunicación, pero biológicamente somos los mismos, tenemos cabeza, tronco, extremidades, tenemos todas las mismas necesidades. Hoy una de las grandes necesidades es estar conectados. Por lo tanto, lo que más se puede apreciar hoy en los niños son los conflictos de separación. Se- Otra de las cosas que se pueden apreciar en los niños, que pueden catalizar ese miedo de esto que ha ocurrido, luego lo pueden catalizar con los dispositivos, como decía yo al principio. Pero es cierto que al tener mucha información, hay mucha saturación también y por eso hay mucha ansiedad. Es muy típico hoy de los adolescentes tener síntomas de mucha ansiedad, mucho miedo al futuro, mucha saturación, mucha información en la cabeza. El cuerpo en algún momento puede explotar de adrenalina tranquilamente, ¿eh? Es lo que pasa hoy por hoy. Sí, cierto. Quizás también sea un poco adictivo, ¿no? Que sea un poco de adicción en los niños ya
el tema de las pantallas y demás. Sí, 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 cada vez más, es verdad, sí. Bueno, Daniel, pues yo estoy encantadísima de que compartas con nosotros. Se me pasa el tiempo Igualmente, corriendo, pero tenemos que dejarlo. Y bueno, recordarle a todos los que estáis siguiendo y a todos los que vais a ver ahora en grabación, que Daniel en septiembre tiene dos cosas: sus descodificaciones en vivo en Buenos Aires y su formación del 24 al 27, que podéis apuntaros, como hemos dicho, dejaré escrito todas las cosas y nada más agradecerte mucho, muchísimo el que hayas estado otra vez compartiendo con nosotros y que es un placer escucharte siempre. igualmente para mí con mucho placer y bueno, un beso y un abrazo a todos. Un beso también a ti y un abrazo enorme. Gracias.